Hola, bienvenido, bienvenida a mi breve espacio, un lugar para pausar, respirar y volver a ti. Me da mucho gusto que estés aquí. Me da mucho gusto que te des un momento, un tiempo para reflexionar, para crecer juntos. Quiero empezar con una confesión muy honesta. Durante mucho tiempo he hablado de tu mejor versión o tu versión 2.0. Probablemente en algún momento me has escuchado en un live o en un taller, si es que has estado en alguna de estas experiencias que voy creando, en algún retiro. Lo importante que ha sido para mí acompañar a las personas, ayudándole a aclarar su panorama, despertando en ellas la conciencia de que pueden alcanzar una mejor versión de sí mismas. Y hoy por la mañana me levanté pensando en eso. eh, Alcanzar una mejor versión o tener una mejor versión de ti mismo es algo que he promovido, lo he trabajado, lo he ofrecido como un camino de aprendizaje, de transformación, pero me estoy dando cuenta de algo muy importante. No recuerdo exactamente desde cuándo ni desde dónde empecé a usar este concepto. Y cuando algo tan central, cuando algo tan relevante, tan esencial en lo que haces, no recuerdas con claridad cuál fue su origen, pues vale la pena detenerse y revisarlo. Y es lo que hoy quiero hacer contigo, más que por otra cosa, es como pensar en voz alta y saber que de aquel lado hay una persona que le puede servir esta reflexión o este descubrimiento, o darme cuenta de dónde surge esto de ser una mejor versión. Y claro, si este tema te interesa, sin duda, pues ojalá te aporte mucho valor. Y si crees que a alguien le puede servir, porque están en proceso de transformación, de crecimiento personal, que es lo que yo promuevo mucho, pues te invito a compartirle, si crees que le puede hacer sentido, este episodio del podcast Mi Breve Espacio. ¿Sí? Yo estoy seguro que tú también has escuchado esta frase muchas veces. Muchos coaches, psicólogos, personas que nos dedicamos al crecimiento personal le hemos utilizado. Ser nuestra mejor versión. Quizá tú a solas también te has preguntado y has repetido muchas veces, quiero ser mi mejor versión, quiero ser mi mejor versión, pero ¿qué significa realmente esto de ser nuestra mejor versión? ¿Acaso hay una mejor versión a la que se llega y ahí termina todo? ¿Eso es lo que estamos aspirando? Bueno, pues creo que muchas veces hay personas que nos han vendido la idea, casi sin darnos cuenta de eso, de que hay una versión ideal de nosotros mismos, una versión mejor. Y que algún día, si hacemos suficiente trabajo personal, si nos esforzamos, si sanamos, si crecemos, si nos esforzamos, vamos a llegar ahí. El detalle es que una vez que llegamos, pensamos que todo va a estar bien, que ahí ya llegamos al culmen, llegamos a la meta, llegamos al final y entonces ya, ahora sí, ya estoy en mi mejor versión, todo muy chubidube, todo muy a gusto, pero déjame decirte algo con mucha claridad y con mucho cuidado. Realmente la vida, bueno, al menos desde donde yo la veo y la he vivido, desde donde he aprendido, la vida no funciona así. No existe así como una versión definitiva de ti. Definitiva no. No existe un ya llegué, ya lo logré, ya lo alcancé, entonces ahora la vida va a ser más fácil, más placentera, más feliz, todo me va a funcionar. Realmente no es así. Lo que sí existe es una versión actual. ¿Cómo es esa versión actual? Pues es la versión que hoy eres, con la conciencia que hoy tienes, con las heridas que hoy sigues cargando, con los recursos que hoy has desarrollado, pero también con los límites que también tienes. Esa es la versión real, la única que existe, que quizá no es la de hace tiempo, la de hace años, es la versión actual,
la que te tiene aquí y ahora, presente, con un nivel de conciencia. Pero entonces, siempre hay otra versión de mí, una versión mejor. Pudiera decirte que sí, pero no como algo en lo que me tengo que esforzar por alcanzarlo, como una exigencia, no como una presión, no como una carrera de resistencia a la que hay que llegar lo mejor posible. Más bien, esa versión mejor o esa nueva versión surge como una respuesta, ya que cada etapa de la vida te presenta nuevos retos, nuevos desafíos. Te enfrentas a diferentes adversidades, te enfrentas a situaciones y cada etapa de la vida que estás experimentando te hace una pregunta distinta. A veces la vida te pregunta por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo, ¿quién necesitas ser ahora? ¿Quién? ¿Quién necesita ser ahora? ¿Por qué? Dice Albert Einstein que los problemas que nosotros creamos con un nivel de pensamiento no los vamos a poder resolver con ese mismo nivel de pensamiento. Vamos a requerir un nivel de pensamiento superior. Algo hay que aprender. En algo tenemos que estirarnos un poquito para dar respuesta a las grandes incógnitas, dudas, desafíos, problemas, quiebres. Por eso la vida en ciertos momentos te hace preguntas. Te dice, ¿quién necesitas ser hoy? De la forma en la que vienes siendo, ¿puedes responder ante esto que estás viviendo? ¿Desde dónde necesitas responder hoy? ¿Qué ya no te sirve de la versión que eras antes ante esto que estás viviendo? Porque cuando estabas sobreviviendo, quizá necesitaste una versión que aguantara, que soportara. Cuando estabas pasando por una crisis, quizá necesitaste una versión que resistiera ante esa crisis. Cuando empezaste a sanar un poco, necesitaste una versión que se atreviera, que se arriesgara. Pero ahora quizá necesites otra versión de ti. No porque la anterior fuera mala, sino porque simplemente ya no alcanza. De la manera en la que estábamos viendo la vida, de la manera en la que estábamos viviendo, con los recursos que teníamos o aprendizajes que habíamos adquirido, ya no podemos dar una respuesta ante lo que estábamos viendo. O la respuesta no trae un resultado satisfactorio. Las versiones de nosotros no son como lineales, no son jerárquicas, son evolutivas. Y esto es muy importante decirlo. No es que haya versiones malas y versiones buenas de nosotros. No es que antes estabas mal y que ahora estás bien. Hay versiones que simplemente cumplieron su función y punto. Hay versiones de ti que te ayudaron en algún momento a sobrevivir porque era lo que se ocupaba. En otras era necesario protegerse ante una amenaza, ante un peligro que era inminente, que estaba ahí y era lo que tenías para responder, protegerte, cuidarte. Otras veces las situaciones te movieron a adaptarte y estaba perfecto hacerlo así. Otras veces quizá a seguir adelante y diste el paso y te atreviste, aunque no sabías cómo le ibas a hacer más adelante, pero diste ese paso. Y cuando llega un momento en el que esa versión que fue necesaria empieza a estorbar, pues es cuando dices tú, ¿qué otra cosa necesito descubrir de mí? No porque esa versión estuviera equivocada, sino porque la vida ya te está pidiendo algo distinto. Porque la vida cambia, todo cambia y nada permanece, diría el filósofo Heráclito. Todo está cambiando y nosotros también requerimos cambiar, porque la vida es eso, cambio, constante cambio y transformación. Entonces, en algún momento podemos llegar a darnos cuenta de que estamos envueltos en mucho sufrimiento, en mucho sufrimiento. Y quizá
el mayor sufrimiento está aquí, en intentar vivir una etapa nueva con una versión vieja de nosotros. Y entonces, ¿qué es tu mejor versión? Y bueno, pues le he dado muchas vueltas a la cabeza, como si alguien me preguntara cómo es esto de tu mejor versión, cómo lo explicaría, sin ponerle palabras bonitas. Yo creo que yo entiendo tu mejor versión como, no como la más fuerte que has tenido, no como la más productiva, ni la más espiritual o la más perfecta. Creo que tu mejor versión es esta. La versión de ti que hoy puede responder, primero, con mayor conciencia. Segundo, con coherencia. Y tercero, con responsabilidad a lo que la vida te está proponiendo en el tiempo presente. La versión de ti entonces es que hoy puedas responder con mayor conciencia que anteriormente, con mayor coherencia, más alineada con un propósito, con unos valores, con unos principios y con mayor responsabilidad, es decir, con la capacidad de hacerte cargo de lo que está sucediendo en tu vida. Nada más y nada menos es eso. Así que no se trata de hacerlo todo bien, más bien con este otro concepto muy interesante que también me ha acompañado en la vida. Yo creo que el próximo episodio voy a hablar de eso, del despertar, ¿sí? De la nepsis, de esa capacidad de vivir despierto, no dormido, no como zombie, no como muerto en vida, no sobreviviendo, sino despierto. Eso es. Bueno, pues junto con esto, te quiero contar que no todas las versiones de nosotros mismos nacen como de esa conciencia, de ese impulso, de esas ganas o deseo de ser mejor. Hay versiones que incluso nacen del dolor, el dolor como maestro. Hay versiones que no elegimos, ¿sí? Pero que son situaciones, son experiencias que nos transforman. La versión que aparece cuando, por ejemplo, te enfermas, una enfermedad que te tumbó, una enfermedad que te mandó al hospital y en esa experiencia de estar convaleciente, de estarte recuperando con muchas incógnitas, con mucha incertidumbre, como eso que dicen de que cuando la vida te presenta muchos desafíos y muchos problemas, pero cuando el problema es de salud, solamente tienes un problema y ahí te enfocas y todo lo demás pasa a un segundo o a un tercer plano. Entonces, la enfermedad te hace descubrir una nueva versión tuya porque empiezas a ver el tema de la salud, de tu cuerpo, de tu alimentación, de tu vida en sí, de lo que es en un tronar de dedos, en un segundo, pues puede cambiar de la noche a la mañana. O cuando pierdes a alguien, cuando hablaste con alguien muy temprano por la mañana y de repente te das cuenta que ya no está junto a ti. O cuando hay un quiebre, una separación, un divorcio, eso deja mucho aprendizaje, mucha enseñanza a las personas que lo viven. Cuando te quedas sin trabajo, ¿sí? Cuando te quedas sin trabajo, todo se mueve, ¿sí? Y es todo un aprendizaje de lo que viviste por años en un lugar, con compañeros y con jefes, y en quien te convertiste, y de repente ya no hay nada de eso. O cuando te das cuenta de que la vida te lleva y que dices tú, oye, ¿qué está pasando? Siento que solamente estoy reaccionando. O cuando te das cuenta también que lo que estás viviendo ya no te representa. Ya no. Eras parte de un lugar, de un grupo, y dices tú, esto ya no vibra, ya no resuena conmigo, y sé internamente que requiero hacer un cambio. Así que estas versiones no nacen del entusiasmo. Estas versiones nacen del quiebre. Y muchas veces son las versiones más honestas que tenemos. No las más bonitas, no las más exitosas, pero sí las más reales, sí las más verdaderas.
Y algo que también creo que es muy importante decir es que pues no todo es lineal. Y eso quiero decirlo con claridad porque creo que es muy liberador descubrirnos que la vida y este tema de tu mejor versión no es algo lineal. En algún momento puedes retroceder, en algún momento puedes fallar, crees que vas avanzando, crees que vas creciendo, crees que ya todo está este, resuelto y de repente hay una situación en la que te vuelves a estancar o vuelves a tropezar con la misma piedra o vuelves a repetir un patrón y eso a veces desanima. Entonces puedes retroceder en tu decisión, en tu conducta. Lo interesante aquí es avanzar en conciencia. Puedes volver a caer y aún así estar más despierto que antes. A veces nos desanimamos mucho porque nos descubrimos repitiendo experiencias dolorosas, quizá no poniendo límites de nuevo, quizá permitiendo un abuso y decimos, sí, no, otra vez me volvió a pasar, otra vez estoy en la misma situación que antes y nos desanima vernos ahí, quizá no donde nos gustaría estar, ¿sí? Pero hay momentos en los que tenemos que parar y darnos cuenta de que al menos ahora ya nos dimos cuenta, ya tomamos conciencia de lo que nos está pasando. Antes simplemente reaccionábamos, estábamos en piloto automático, las personas nos decían, oye, esto no te conviene, y como quiera seguíamos ahí, estancados, apegados, y ahora a lo mejor simplemente ya te lo cuestionas, a lo mejor ahora ya pides ayuda, a lo mejor ahora ya lo ves, que estás en una situación que no deseas, que no quieres. Entonces, el crecimiento no es lineal, el crecimiento es como una espiral. Y ojalá que todo el tiempo sea una espiral ascendente, aunque no siempre es así. A veces sentimos que vamos en esa espiral descendente, pero la sensación más bien es de alguien que como que vuelve a pasar por el mismo lugar, pero la realidad es que con todo lo que has vivido, con todos los recursos que has adquirido, habilidades que has desarrollado, aprendizajes que han llegado a tu vida, la realidad es que ya no eres la misma, ya no eres el mismo que pasó la situación anterior. Entonces, ¿para qué nos sirve hablar de tu mejor versión o de nuevas versiones? Porque hablar de versiones nos quita la condena, porque no eres un fracaso. Quizá simplemente estás en una versión que ya no te sirve. La realidad es que te puedes sentir roto, pero quizá solamente estás en una transición, simplemente. Y esas transiciones no son a veces fáciles de recorrer. A veces no es que te falte motivación, quizá ahora te falta solo una versión más adecuada para este momento de tu vida. Y eso cambia todo. Así que te quiero dejar con esta idea para que tú la proceses, la digieras con calma, sin prisa, que te des un tiempo así como yo lo he hecho esta mañana para reflexionar sin prisa y hablando en voz alta, compartiendo contigo esta reflexión, este tema de tu mejor versión. Lo que quiero que con lo que te quedes es con lo siguiente. No te preguntes cómo llego a mi mejor versión. Pregúntate mejor lo siguiente. ¿Qué versión estoy viviendo hoy que ya no me está alcanzando para afrontar los desafíos, los retos, lo que la vida me está presentando en este momento? ¿Qué me está pidiendo hoy la vida? ¿Aprender algo, crecer en algo, poner un límite, hacer algún movimiento? ¿Qué me está pidiendo hoy la vida? Y eso es lo que quizá no siempre sepas de dónde viene, pero sabes que está ahí. Hay algo que la vida me está pidiendo, estirarme un poquito más, desacelerar, hacer una pausa, respirar. ¿Qué me está pidiendo la vida? Descansar. A veces solamente es eso, descansar. Y, y ya, no te está pidiendo grandes esfuerzos, ni te está exigiendo grandes cosas, solamente
solamente descansar. O que te hagas la pregunta, ¿desde dónde estoy eligiendo ahora? ¿Cuál es el valor, perdón, cuál es el valor a través del cual me está dirigiendo y estoy eligiendo la vida? ¿Cuál es el valor que estoy cuidando? ¿Qué es lo que estoy cuidando en este momento que es importante para mí? A veces es mi integridad, a veces es mi salud, a veces es mi paz, a veces es mi tranquilidad, mi paz interior, a veces es, no sé, mi dignidad. Desde ahí estoy eligiendo, desde mi libertad. ¿Desde dónde estoy eligiendo? ¿Sí? Entonces, del estrés, de la ansiedad, de la frustración, ¿desde dónde estoy eligiendo? ¿Mm? ¿Y qué estoy sosteniendo más que por propósito? Lo estoy haciendo por costumbre, por rutina, como en modo de piloto automático y no por una verdad profunda, interna, real, bien intencionada, con propósito, que estoy sosteniendo nada más porque, pues no me queda de otra. La vida es así, como ya más desde la resignación. Entonces, tal vez tu siguiente versión no sea más brillante, ¿sí? Que te vas a convertir en un ser de luz, ni más fuerte que puedas resistir cualquier tempestad, cualquier viento huracanado, ni quizás sea la más perfecta como para evitar volver a tropezar o cometer errores. Tal vez simplemente sea la más honesta, la que más se conecta con quien realmente eres, con tu esencia, desde donde tú puedes fluir y disfrutar la vida, desde donde tú puedes vibrar muy alto. Y quizá eso, ese lugar más honesto contigo misma, contigo mismo principalmente, muchas veces es más que suficiente. Pues te agradezco mucho darme la oportunidad de llegar hasta ti a través de este episodio de Mi Breve Espacio, que ojalá también lo sea para ti. Gracias por compartir este breve espacio conmigo, porque sé que si tú me escuchas, pues esto tiene un sentido todavía mayor del que ha tenido para mí, el simplemente volver a cuestionarme por qué muchas veces yo lo que busco en lo que hago, acompañamiento uno a uno, lo que hago en los talleres y cursos que comparto con otras personas, es llevar a esas personas de la mano y acompañándolas a que alcancen esa nueva versión de sí mismas que les ayude a dar respuesta para afrontar los grandes retos y desafíos, los quiebres que se les están presentando en la vida. Pues nos escuchamos pronto. Siguiente episodio de Mi Breve Espacio. Mi nombre es Alejandro Jiménez. Soy un nuevo habitante del mundo y me gustaría que muchos más fueran nuevos habitantes del mundo, intelectualmente activos, emocionalmente sanos, afectivamente ricos y espiritualmente plenos. Así que te dejo este breve espacio y nos escuchamos pronto.